Muy buenas, chicos. Muy ¿Qué buenas, tal? Oscar. ¿Qué tal estás? Bueno, hoy a la gente se va a extrañar un poquito porque normalmente siempre tengo un invitado y hoy tengo a dos. Bueno, presentaros un poquito quién es David y Sergio. Venga, David, dale. Bueno, lo primero, gracias por invitarnos, Oscar. Un placer estar por aquí. Y bueno, venimos como el rincón de Aquiles, que si quieres luego te podemos contar un poquito más de qué va este proyecto. Pero yo soy David, vivo en Zaragoza y bueno, pues creo que la razón de que tú me hayas invitado, una es el Rincón de Aquiles, que creo que es un podcast que escuchas todas las semanas. Y otra es que, bueno, pues tengo junto a mi compañero Sergio mucha curiosidad por el mundo, muchas inquietudes que resolver. Y este proyecto del que hablo, pues es una vía de escape que me ayuda pues a resolver estas curiosidades, estas inquietudes del día a día, referente pues a temas como la psicología, como la filosofía, la salud, la actualidad. Y bueno, pues un chico muy curioso que, bueno, me dedico profesionalmente a la gestión de proyectos, pero que al final esto no tiene nada que ver. Al final el Rincón de Aquiles para nosotros es como un hobby, no cobramos nada por ello, lo hacemos totalmente gratuito, lo comenzamos a hacer hace pues unos 8 meses, por como te digo, por nosotros mismos, porque queríamos pues aprender y qué mejor manera de aprender, que lo dicen mucho además, que enseñar mientras aprendes, es la mejor manera. Y ya está, al final yo, digamos que en mi día a día, pues tengo como esas dos versiones, ¿no? Mi versión de la que me da de comer, que es la de Project Manager, que también me encanta, por cierto, esta profesión. Y luego está la versión de aprender y descubrir cosas nuevas, que aquí es donde me ayuda el Rincón de Aquiles. Y nada, venga, le doy yo. Yo voy a hablar menos que David, ya lo voy avisando por si escucháis menos mi voz. Nada, yo soy un chaval de 20 años que está aprendiendo a vivir, se está figurando un poco, pues, qué hacer con su vida. No lo tengo tan claro como David, ni muchísimo menos, pero sí que comparto ese huequecito que ha mencionado David del Rincón de Aquiles, donde lo hablábamos antes, Oscar, fuera de cámara, que hay tantos temas que tocar y al final el Rincón de Aquiles es como una excusa para cada semana, primero, o bien prepararnos un tema que nos interese y forzarnos a aprenderlo, explicándolo, como ha dicho David, o segundo, conocer a gente referente para nosotros y decirles, oye, te vienes a charlar a nuestro podcast. Y en verdad lo del podcast es una tapadera para que hablen con nosotros, pero bueno, está ahí. Sí, bueno, creo que los tres somos bastante curiosos y eso creo que es lo que nos ha lanzado a este proyecto del podcast o en mi caso también el canal de YouTube. Y creo que eso es algo que nos une a los tres. Y ahora va la siguiente pregunta. ¿Qué os unió a vosotros dos o cómo os conocisteis? Pues esta historia la explica muy bien Sergio y siempre que nos preguntan esto, responde él. Así que voy a dejar una vez más que tú respondas, Sergio, cómo nos conocimos. Vale, pues le doy yo y tú si quieres, David, añades algún matiz que me deje por el camino. Básicamente, yo conocí a Pedro Vivar y a Marcos Conker, que es gente de este podcast les conocerá por las redes sociales, y tenían una ponencia en Valencia. Entonces, pues nos lanzamos a ir de viaje a Valencia y yo asistí como colega de Marcos y de Pedro y allí nos encontramos a un tío un poco extraño al principio y dije, ahí va. Y hablando con Pedro, en ese momento colaboraba yo con él en Diario Estoico, que es un blog sobre estoicismo, estábamos buscando colaboradores y pues David nos pareció un tío bastante majete, un tío con proactividad sobre todo, que tenía iniciativa y hablando con Pedro dijimos, venga, le metemos para el proyecto, estaba el proyecto muy nuevo, necesitábamos colaboradores, faltaba gente para escribir y nutrir el blog con contenido y David se sumó al proyecto. Y en esos meses del proyecto ya ahí como que se empezó a forjar una bonita amistad. Ya después de las llamadas de trabajo, pues había conversaciones un poco más allá, fuera del trabajo. Aprendíamos sobre estoicismo, pero luego nos pegábamos ahí charletas, David y yo, tranquilamente. Y en una de esas charlas, y ya a lo mejor me adelanto a otra pregunta, pero bueno, luego profundizaremos, pues surgió la idea de, ¿y si estas charlas las llevamos un paso más allá? Y así surgió el podcast. David, si quieres contar algún matiz que me haya dejado. Poco más que añadir, lo has explicado muy bien, Sergio. Al final dicen que las casualidades hay que buscarlas, ¿no? Y si ninguno de los dos hubiéramos ido a esas ponencias a Valencia, pues lo más probable es que ahora mismo no estaríamos aquí sentados los tres.
Así que bueno, pues tanto Pedro Vivar como Diario Estoico fue un poco el nexo de unión que nos dio a conocer a Sergio y a mí. Y a partir de ahí, pues nuestros caminos, que hasta entonces estaban separados, pues vimos que tenían cosas muy parecidas en algunos aspectos, porque en otros aspectos, si nos conoces un poco mejor, somos muy diferentes. Al final somos el yin y el yang Sergio, pero somos tan diferentes que al final dicen que los extremos se tocan. Y esto es un poco lo que nos pasa a Sergio y a mí, que somos tan diferentes, pero que tenemos muchas cosas aún así en común. Y lo que ha dicho Sergio, ¿no? Al final, pues oye, estas charlas, estas filosofadas, ¿no?, que tenemos todo el mundo, ¿por qué no ponemos un micrófono delante y las grabamos? Y quizás a alguien le sirva, ¿no? Y quizás alguien aprenda de ellas. Incluso al final es de forma egoísta, ¿no? Nosotros somos los primeros que aprendemos preparándonos los podcasts, repitiendo los podcasts, repitiendo las grabaciones. Al final todo el trabajo que conlleva un podcast, que tú, Oscar, seguro que lo sabes, pues los primeros beneficiados somos nosotros, desde luego. Y nos hemos dado cuenta desde que empezamos con el Rincón de Aquiles que estamos ayudando a más personas. Recibimos mensajes semanales de gente que nos agradece. Hace poco me acuerdo que le pasé a Sergio una captura de una chica que me escribió, que era profesora, y le ponía nuestros podcasts a sus chavales de cuarto de la ESO. Y dices, wow, wow. O sea, ¿en qué momento hemos llegado a este nivel en el que para chavales de 15 y 16 años somos una especie de referente, o que nos están escuchando para aprender de nosotros? O sea, que en ningún momento sentamos cátedra ni pretendemos ser expertos en nada, pero cuando lo haces con genuidad, que a mí esa palabra me encanta, pues al final pasan estas cosas, ¿no? Y creo que estamos en ese camino de tomar las cosas con calma. Tenemos objetivos, obviamente, en el Rincón de Aquiles, pero son objetivos muy genuinos. Queremos disfrutar del camino. Hace poco tuvimos además una conversación, Sergio y yo, de, oye, vamos a seguir por el camino por el que empezamos esto, vamos a seguir disfrutando del proceso, vamos a seguir aprendiendo, vamos a intentar dar lo mejor a los demás. Y ya está, y disfrutar de lo que llega, y no correr, no tener prisas porque lleguemos antes a un punto. Y bueno, pues disfrutando del proceso. Totalmente. Y habéis defendido ya un poco cómo nació el Rincón de Aquiles. Si queréis introducirlo un poquito más y por qué elegisteis ese nombre. Vale, pues le das tú, David. Sí, mira, el Rincón de Aquiles nació literalmente, como ha dicho Sergio, él llegó un día, no me acuerdo si me llamaste, me enviaste un audio, pero me propuso directamente pues, el proyecto. Oye, David, estamos todos los días prácticamente debatiendo sobre filosofía, sobre temas psicológicos, sobre multitud de temas. ¿Por qué no lo grabamos y lo publicamos en formato podcast? O sea, fue así de sencillo, y dije, wow, o sea, es que no lo dudé. Dije que obviamente, claro que sí. Y la parte del Rincón de Aquiles, pues es muy poco romántica, como elegimos el Rincón de Aquiles. Básicamente, pues cogimos un Excel, dijimos, venga, tenemos 2 semanas para poner todos los nombres que se nos ocurran. Y bueno, pues como en este tipo de procesos, pues salieron 20, 30 nombres, un brainstorming que hicimos Sergio y yo, y a partir de ahí, pues fuimos descartando. Nos quedamos con un top 10, luego con un top 5, luego con un top 3, y no me acuerdo cuál fue el top 3 ya, había un par también que estaban ahí, pero al final ganó el Rincón de Aquiles. Y si me preguntas también por qué el Rincón de Aquiles, bueno, pues a los dos, a Sergio y a mí, la mitología también es algo que nos une, que siempre nos ha gustado, nos causa inquietud. Entonces ahí está la parte de Aquiles, ¿no? Y bueno, el talón de Aquiles era el punto débil de Aquiles, de este personaje. Entonces, el Rincón de Aquiles queremos hacer esa similitud como a la debilidad del pensamiento, ¿no? El Rincón de Aquiles, donde vamos a cuestionar tus creencias, donde vamos a cuestionar tu pensamiento, de ahí que repitamos tanto ese pensamiento crítico en el podcast. Eso es, o sea, yo lo explicaría mejor, sobre todo, es cierto esa parte que ha dicho David de que no fue nada romántico, fue a prueba y error, y lo que más nos iba gustando, y el por qué un poco el Rincón, pues es eso. Bueno, más que el Rincón, Aquiles, fue por lo del talón de Aquiles, que todo el mundo lo entiende como esa debilidad que tiene el ser humano en el talón, que viene de la mitología de la historia de Aquiles, que le matan en la guerra de Troya disparándole una flecha al talón. Y fue un poquito por eso. Entonces David y yo dijimos, vale, o sea, queremos explorar esta debilidad, y ya no debilidad, sino exponer a ideas diferentes, que la gente hoy en día sobre todo se crea su propia cámara de eco en las redes sociales, y tener ideas diferentes. Por ejemplo, hace poco nosotros somos
muy estoicos por el recorrido y no me voy a etiquetar como tal. He hecho comillas aquí en el vídeo y hace poco preparamos un podcast sobre epicúreos. ¿Para qué? Para ver la otra cara de la moneda, para ver otros puntos de vista diferentes. Creo que eso es un poco... David, si quieres añadir algún matiz más. No, si alguien busca una idea dogmática, si alguien busca ideología en nuestro podcast, pues es Que no un venga. podcast equivocado. Nosotros nos gusta cuestionar todo, hasta nuestras creencias, lo que pensamos, Sergio y yo, que es lo correcto o lo que más verdad tiene, intentamos también cuestionarlo. Porque al final muchas veces lo hablamos con Sergio, yo hace 10 años tenía unas creencias que creía que eran totalmente ciertas y ahora mismo pues me he dado cuenta de que no. Y ahora mismo puedo estar equivocado. Dentro de 10 años puedo pensar que las creencias que tengo ahora estaban equivocadas. Entonces, intento adelantarme, ¿no? Que no tenga que pasar 5 o 10 años para darme cuenta. Voy a intentar cuestionármelas en el presente. Al final hay 100.000 perspectivas, cada uno tenemos una perspectiva de la vida, de lo que nos ocurre según nuestro pasado, nuestra familia, dónde hemos nacido, etcétera, etcétera. Entonces vamos un poquito, Sergio, ahí, ¿no? A abrir las miras de las personas, de la gente que nos escucha. No te estamos diciendo que pienses que esto es lo correcto o que pienses como nosotros. Te estamos diciendo de que quizás y solo quizás haya más verdades y no tenga solo la tuya. No significa que tú estés equivocado, que eso es diferente, sino que puede que haya más verdades y que simplemente tú tengas tu verdad por el sitio donde has nacido, por tu familia, tus relaciones, tu trabajo, tu entorno, pero eso no significa que otra persona que piensa diferente a ti esté equivocada, porque tiene otro entorno totalmente diferente al tuyo. Entonces, intentamos ayudar de la mejor manera que podemos a que la gente y nosotros mismos abramos las miras. Cosa que, por cierto, es muy difícil hoy en día. Habéis dicho dos cosas muy interesantes en esto que habéis comentado. La primera es lo que estabas comentando tú ahora, David, que es el tema que ya Gasset lo comentaba, el tema de la perspectiva. Y, por cierto, que todos los filósofos no son griegos, también tenemos españoles. Eso es. Y la segunda es el tema que estaba diciendo Sergio, que es el tema de las etiquetas. Creo que yo por lo menos lo percibo así, que en las redes sociales todo el mundo está etiquetándose con algo. Necesita un grupo y se etiqueta como vegano, como cetogénico, como estoico. Todo el mundo busca un grupo o como CrossFit. Ya te digo, cada uno se está buscando su etiqueta. No sé si en búsqueda de una identidad o por qué. No sé vosotros qué pensáis con esto. Empiezo yo, si quieres, Sergio. Vale. Yo pienso que hasta cierto punto es natural. La identidad social forma parte de nosotros y el ser humano, desde que ha vivido en sociedad, es un ser social, siempre ha buscado la pertenencia al grupo. Siempre, por eso pretendemos gustar, no disgustar, ¿sabes? O sea, queremos sentirnos queridos por los demás. Nos gusta sentirnos protegidos. Cuando pertenecemos a un grupo, ese sentimiento de pertenencia nos hace sentir cómodos. Hace miles de años, cuando una persona estaba fuera del grupo, tenía muchas menos posibilidades de vivir. Al final no tenía protección de grupo. Seguramente moriría de hambre, moriría atacado por un depredador, etcétera, etcétera. En cambio, tú en sociedad tienes muchas más probabilidades, ya no solo de sobrevivir, que ahora la supervivencia está muy regalada, perdón, más que hace miles de años. También tienes muchas más posibilidades de crecer, ¿no? Como persona. Entonces, yo pienso, ¿no?, de que todo viene por esa necesidad de pertenencia a un grupo. Y un grupo puede ser, pues, desde un país hasta ser rapero, hasta ser crossfitero, como tú dices. Hay diferentes niveles de identidad y de grupo. Pienso que ahí está el quid de la cuestión, que es algo que va con nosotros y que nos gusta mucho sentirnos, pues eso, esa pertenencia a uno de diferentes grupos. De hecho, hoy en día hay mucho debate identitario, ¿no? Y radica aquí la cuestión. En vez digamos, de unirnos todos, ¿no?, como pertenencia de grupo, de un único grupo, intentamos subdividir esos grupos hasta 1000 etiquetas que a veces pues rozan el sinsentido. No me voy a meter en esos caminos tampoco ahora, pero Sergio se ríe. Me río, sí. Pero la verdad, Óscar, que si me puedes repetir la pregunta, porque yo mismo me he perdido, me he hecho un lío. No sé qué A ver, la pregunta en sí era el tema de las etiquetas y un poco ya las has respondido. Sí.
por eso mismo, porque al final sí que es verdad que que todo el mundo debería buscar un grupo, pero creo que ya al final se pierde esa esencia de grupo. Las etiquetas son buenas porque ayudan a sintetizar, quiero decir, pero también te limitan. Entonces hay que tener cuidado con ellas. Cuando la gente, o yo escucho a algunas personas, no, es que las etiquetas te limitan, son malas. Bueno, las etiquetas al final acortan el lenguaje. Quiero decir, si yo te digo que soy crossfitero, pues me estoy ahorrando el explicarte qué es el crossfit, por qué voy todos los días, por qué entreno, pues tú directamente dices, vale, crossfitero. Pero tampoco te puedes definir con 4 etiquetas en tu vida. Creo que aquí los 3 que estamos, pues podemos definirnos como que pues yo soy hombre, soy heterosexual, soy de nacionalidad española, me gusta el deporte, pero eso me puede definir para que tú, Óscar, te hagas una idea global de quién soy, pero también me está limitando. Yo soy mucho más que eso, soy mucho más que un project manager. Antes he dicho en la presentación que yo me dedicaba a gestionar proyectos, pero yo soy mucho más que eso. Yo no me defino con mi trabajo, tenemos también a definirnos como eso, ¿no? Pues yo soy abogado, yo soy médico, yo soy albañil. Ostras, eso eres, ya no eres nada más, no tienes nada más dentro de ti. Entonces, las etiquetas creo que son buenas, pero hay que tener cuidado con ellas, que no nos limiten demasiado y no nos definan como solo una cosa, ¿no? Creo que todo el mundo tenemos mucho más dentro que nuestra profesión o el deporte que practicamos o lo que comemos, ¿no? Si somos veganos, vegetarianos o omnívoros. No sé qué piensas tú, Sergio. Yo por añadir, David, o sea, lo de grupo 100% de acuerdo, y creo también que como seres humanos llevamos muy mal las cosas amplias. Lo has dicho antes, que al final las etiquetas cumplen esa función de categorizarnos, porque tú, si yo me voy a presentar a Óscar, no voy a estar contándole una biografía de 4 horas, que es lo que le podría contar con detalles. Entonces, tenemos que resumir, tenemos que categorizar, tenemos que simplificar, y las etiquetas son esa herramienta. Pero como tú has dicho, David, no hay que pecar de usar esas etiquetas en exceso porque nos puede limitar y nos pueden condicionar mucho. Y el resto, pues de acuerdo. Lo de esa pertenencia a una tribu creo que es totalmente acertado, porque al final necesitamos un grupo, gente en común, sentirnos aceptados, amados, creo que es una necesidad básica. Y luego el tema de eso, que no sabemos pensar en términos de incertidumbre, no sabemos pensar en... No sabemos no saber las cosas. Somos muy malos gestionando pues eso, la incertidumbre, la ignorancia, y entonces necesitamos términos para resumir todo. Entre otras cosas, en vuestro podcast habláis de filosofía. ¿Qué os acercó a vosotros a esta disciplina? Pues mira, Sergio, si quieres empieza tú y luego le doy caña yo. Te dejo pensar. Pues yo tuve una profesora muy buena en bachillerato sobre filosofía, que se llama Belén Quejigo. Desde aquí, si me escucha, pues un saludo. Y la verdad que ya ahí desde entonces el entender cómo había personas que hace tantos años se planteaban problemas que podemos tener hoy, que no hemos resuelto, problemas como por ejemplo el ¿qué soy? ¿Qué he venido aquí a hacer? ¿Qué cojones hago en este mundo? ¿O qué voy a hacer con mi vida? ¿O qué hay después de la muerte? Ese tipo de cosas. Y al final la filosofía tiene algo muy bonito, que es que te puedes estar cuestionando las cosas y entendiendo diferentes puntos de vista, pero que muchas veces tienes que convivir, y rescato el punto anterior, con la ignorancia, con que muchas cosas no vas a saber la respuesta hasta que pasen. Y te puedes poner a dar vueltas, pero hay cosas que no vas a saber. Y creo que la filosofía, por hilarlo en la utilidad que puede llegar a tener hoy en día, es que puedes cuestionarte las cosas y darle una vuelta, de que no todo tiene que ser así como te lo definen, sino que simplemente puede ser de otra manera, o simplemente puede ser de una manera a la que tu intelecto no llegue a comprenderlo en su totalidad. O sea, hoy en día nos pensamos que podemos entender la economía, podemos entender el mundo, podemos entender todo. Y la historia, una vez tras otra, nos ha demostrado que se van desmintiendo, se va desmintiendo, se va desmintiendo. ¿Y cómo se desmiente? A raíz de cuestionarse las cosas. Y yo creo que esa es un poco la filosofía, el preguntarse, el hacerse preguntas. Y no sé si da mucho la chapada ahí, dale tú. Filosofía significa, como te has dicho, amor a la sabiduría, Óscar. Mi historia es muy diferente a la de Sergio en ese sentido. Yo empecé a profundizar en filosofía por necesidad. Yo hace 3 años pues entré en un estado bastante grave de ansiedad y de depresión que bueno, pues me obligó a dejar mi trabajo, me obligó a hacer un parón
Y yo hasta entonces voy a intentar ser muy breve contando esta historia, llevaba pues, una vida normal, la vida de un chaval de 24 o 25 años, con sus estudios, trabajando de lo que había estudiado, su pareja, sus amigos, los sábados salía de fiesta, los domingos estaba de resaca en la cama y los lunes volvía a trabajar. Eso era mi día. Hacía deporte, iba al gimnasio y ya está, no tenía nada especial. Una vida muy, muy normal, o al menos lo que nos han dicho que es lo normal, que ahí es donde está el quid de la cuestión. Bueno, pues yo me di cuenta de que esa vida no me gustaba a mí no me gustaba, estaba yendo a un trabajo todos los días que llegué a odiar. Y eso que se supone que era lo que había estudiado. Pero yo salía de la oficina, salía a las 5, a las 6 y salía amargado cada vez más y, ostras, y me frustraba y decía, guau, estamos a lunes y mañana martes otra vez y estamos a septiembre, me quedan 11 meses para coger vacaciones, wow, y tengo 24 años, me quedan 40 para jubilarme. O sea, a mí eso se me fue haciendo cada vez un poco más mundo. Y lo que a mí más me fastidiaba es que la gente de mi alrededor me decían que era lo normal. Que sí, que lo entendían, que a todo el mundo no le gustaba su trabajo, pero que es que era lo que había que hacer. Y, hostia, yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que me tenga que resignar con 24 años a una vida que soy infeliz. Digo, no me jodas. Digo, tiene que haber algo más. Más yo, ¿no? Que he tenido la suerte de nacer en un país, una familia, que no me ha faltado de nada, ¿no? Entonces, me resignaba y esa resignación hizo que mi ansiedad, mi frustración, pues se vean elevadas a unos niveles brutales. Tanto que, como te he dicho, pues llegué a dejar mi trabajo porque ya no podía más. Empecé una terapia con un psicólogo y aquí es donde comencé yo a descubrir la filosofía. Pues gracias a Pedro Vivar, que si algunos lo conocen, pues bueno, es una persona que divulga sobre estoicismo, entre otras cosas, en redes sociales. Pues bueno, yo empecé a empezar a leer en sus redes sociales las primeras frases, citas sobre Marco Aurelio, sobre Séneca, Epicteto, y empezaron a resonar bastante fuerte conmigo. Yo en esos momentos pues necesitaba, o sea, quería respuestas. Tenía muchas preguntas y quería respuestas. También me ayudaron a hacerme preguntas nuevas, ¿no? De por qué había llegado hasta ahí, de qué es lo que quería realmente, de qué es lo que había fallado, si lo tenía todo. Y bueno, pues empezó a resonar muy fuerte conmigo, como te digo, Óscar, esta filosofía, y empecé a profundizar, empecé a comprarme libros sobre los estoicos clásicos, empecé a leer a Marco Aurelio, Meditaciones, empecé a leer Séneca, a Epicteto, de ahí comencé a leer estoicos más modernos, pues como puede ser Irvine, como puede ser Tim Ferriss, como puede ser Ryan Holiday. Y bueno, justo coincidió de que, para que hacer un poco de retrospectiva, ¿no? El viaje este de Valencia, pues yo estaba ya un poquito ahí mejor ya, ¿no? Estaba un poco saliendo de ese pozo de oscuridad, empezaba ya a reencontrarme a mí, a tener cada vez más claro lo que yo quería, a saber que no me quería conformar. Yo a mí mismo dije que no me iba a conformar con esa vida, que los demás me decían, que todo el mundo me decía que sí, que oye, que es que todo el mundo estamos así, ¿sabes, tío? Es que es lo que hay. Ya, bueno, pues vale, pues aunque estéis vosotros así, yo no quiero estar así, ya me perdonarás, ¿sabes? Soy un egoísta, ¿qué es que te diga? Y bueno, pues después de una temporada larga, muy perdido, porque claro, te das cuenta de que todo lo que has estudiado, todo lo que has hecho, no vale para nada. No vale para nada entre comillas, ¿vale? No vale para lo que tú creías que la vida que ibas a tener, no vale para eso. Entonces, pues la filosofía me ha ayudado muchísimo, y en este caso el estoicismo, a que sí que es verdad que últimamente he ido abriendo más las miras, ¿no? Como te has dicho, no solo hay filósofos griegos, hay filósofos españoles, hay filósofos alemanes, hay filósofos estadounidenses, pero sí que es verdad que el estoicismo es como la filosofía que más resuena conmigo, también a día de hoy, es como la base de mis creencias. Y me ha ayudado muchísimo, igual que me ayudó en su día ir a un psicólogo con terapia cognitivo-conductual, que por cierto están muy relacionadas una con la otra. Y hasta el día de hoy diría que la filosofía estoica pues, ha tenido bastante repercusión en que me ayude a reencontrarme, a saber realmente qué es lo que quiero, a luchar por ello. Y a día de hoy puedo decir que bueno, mi vida ha girado 180 grados. Yo ahora mismo soy autónomo, trabajo de algo que me apasiona, de algo que descubrí que de verdad me gustaba, me apasionaba, en el que yo me pongo pues, mis propias normas, mis propias reglas. Y no voy a vender aquí tampoco el camino idílico, ¿no? Del emprendedor, que siempre se suelen encontrar las cosas buenas y no las malas, pero sí que es verdad que esa plenitud que antes no tenía, ahora sí que puedo decir que la tengo, o al menos no sé si la tengo como a mí me gustaría, pero sí que cada vez estoy más cerca de conseguirla. Cada vez estoy más cerca, cada vez que me voy a dormir me siento mucho más pleno que me sentía hace 3 años,
porque soy más libre. Hace poco Sergio y yo hablamos sobre la libertad, ¿no? Cuantas más decisiones puedes tomar tú, más libre eres. Cuando menos dependes de otras personas, de que alguien decida por ti, más libre eres. Entonces, yo cada vez busco esa libertad, ¿no? Ser más responsable de mí mismo. Eso tiene sus cosas malas también. Al final, si tú eres totalmente responsable de ti mismo y te va mal, pues tú eres el que paga los platos rotos y eso a nadie le gusta. Pero creo que compensa. Creo que compensa esos platos rotos por tener la libertad de manejar tu vida, de ser dueño de ti mismo, que es muy bonito, pero es que es real. Y el estoicismo pues, te ayuda mucho o a mí me ha ayudado en este caso, a conseguir esa plenitud y a mejorar como persona, como profesional. Y bueno, pues aquí estamos descubriendo día a día nuevas filosofías que como te digo, me van aportando nuevas visiones. El estoicismo, por mucho que sea la que a mí a día de hoy más me gusta, pues conozco, sobre todo Sergio, que también le encanta la filosofía. Hace poco hablamos de Nietzsche también, por ejemplo, que Nietzsche tiene muchas cosas malas, o yo creo que son malas, pero tiene muchas cosas buenas. Entonces yo elijo quedarme con las buenas y al final lo que yo voy haciendo pues, es creándome mi propia filosofía, ¿sabes? Intentamos que la gente no dogmatice. Yo veo por ahí personas en el que, ¡guau! Estoicismo barbarie, ¿no? Es lo mejor del mundo esta filosofía y si eres estoico eres un superhombre y no te afecta nada. No, el estoicismo tiene sus cosas buenas, pero oye, igual tiene sus cosas que puedes replanteártelas o igual se han quedado anticuadas, hay que hacerles una revisión. Entonces, no dogmaticemos ni siquiera ni la filosofía. Por muy pura que creemos que creamos que es, no lleguemos a dogmatizar ninguna filosofía ni a ningún filósofo. Al final, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, Nietzsche, cualquier filósofo conocido de estos, eran personas y como personas se podían equivocar. Y nos pasa como cuando somos más jóvenes y vemos a los actores o los cantantes de música que los idolatramos y los vemos como superpersonas, ¿no? Pues los filósofos un poco igual. Sí que es verdad que eran gente que estaban a un nivel intelectual muy alto, pero se pueden equivocar. Y recordemos que eran filosofías, sobre todo estas helenísticas que hablamos, de hace más de 2000 años. Había parte de la ciencia que no se había descubierto entonces. Por lo tanto, hace falta una revisión y que seamos nosotros mismos capaces de revisar esas filosofías y no creernos desde lo primero hasta lo último como si fuese la Biblia, ¿no? Que es lo que pasa a muchos. Y esto pasa precisamente por tener poco pensamiento crítico. Esto es... Sergio, a veces lo hablamos, no me acuerdo con quién fue. Cuando te lees tú un libro, Oscar, por primera vez, el primer libro de tu vida. Gallardo. ¿El qué? Lo hablamos con Joan. Con Joan Gallardo, eso es. Cuando tú te lees tu primer libro, pues al final ese libro te parece la hostia. ¡Wow! Este autor, es que me ha encantado, qué pasada, es que todo lo que dice es la leche. Cuando tú te lees el segundo libro, bueno, sí, también me ha gustado. Wow. Cuando te lees el tercero, ostras, del mismo tema, ostras, igual el primero ya aquí se equivocaba, no me convence tanto. Cuando llevas ya 30 libros, igual el primero, que al principio te parecía una auténtica bestialidad, pues igual ahora estás viendo errores que ha cometido el autor. O no errores, pero simplemente a ti no te convence su perspectiva de abordar un tema, porque ya tienes ese conocimiento suficiente para tener pensamiento crítico por ti mismo y para, digamos, juzgar lo que crees que es correcto o lo que no. Entonces es muy importante aprender y cuanto más aprendamos, más libres vamos a ser también. Yo me pasó eso, pero cuando leí el Enquiridión me quedé, bueno, no, voy a volvérmelo a leer porque no he entendido nada. Nada, bueno, ha respondido un poco a la siguiente pregunta que iba a haceros, que era qué pensabas sobre el auge este que está saliendo ahora en redes sociales. Y tú ya me has respondido más o menos. No sé si Sergio querrá añadir algo más. Venga, pues voy yo. A ver, ¿por qué creo que el estoicismo está resurgiendo? Es por lo que ha dicho un poco David, que da control al individuo sobre él mismo y en una época en la que estamos con tantos inputs, pues esta filosofía lo que hace es que te ayuda a volverte el responsable. Cuando hay tantos factores que influyen en tu vida, pero dice, vale, y hablabas antes del Enquiridión y empieza así el Enquiridión con la dicotomía del control, vale, ¿qué puedo controlar? Y es una de las bases del estoicismo. Y creo que al final la gente quiere sentir que tiene el control sobre su vida. Y el estoicismo ayuda mucho a sentir que controlas tu vida y que puedes decidir sobre tu vida. Aunque realmente luego haya unos factores de azar fuera, pero como te dice Epicteto al principio del Enquiridión, no dependen de ti, entonces no puedes afectar, no puedes influir sobre ellos. Y creo que ese es uno de los principales motivos de su resurgimiento.
en una época con tantos inputs, tanta información, donde nos llueve de todo, el saber que tenemos cierta parte de control, aunque sea muy pequeña, y poder actuar en esa pequeña parte de control e irla ampliando, ir construyendo nuestra vida con esas cositas que podemos controlar, esas pequeñas acciones, creo que es muy atractivo para la mayoría de personas, que luego habrá con gente que no cuadre, que no encaje, pero creo que esa parte de dicotomía del control, que es uno de los principios, la hace muy atractiva. No sé qué piensas tú, David, del resurgimiento y el motivo. Sí, totalmente. También digo, por matizar, que el estoicismo no creo que sea para todo el mundo, ni mucho menos. Tiene que resonar contigo, tiene que resonar con tu personalidad y es algo que o sí o no. Creo que es binario. No creo que un poquito sí a medias. O resuena contigo y tú estás, digamos, predefinido para que esa filosofía encaje en ti, o es muy difícil. Y aún así es de las filosofías más duras que hay. Más duras me refiero a que hace falta entrenar la mente muchísimo. Tendemos a pensar de que solo se entrena el cuerpo, solo puede cambiar nuestro cuerpo, nuestros bíceps, nuestros cuádriceps, porque la mente es algo que no vemos, ¿no? Pero la mente tiene plasticidad y la mente se entrena, la mente se hace más fuerte, la mente podemos hacer que sea más disciplinada, que tenga menos miedos. Eso se entrena. Y el estoicismo es como ese entrenador personal que te va a ayudar a entrenar tu mente y a ser más fuerte, a ser más valiente, a poder dominar tus emociones de mejor manera, a ser más racional, pero eso no lo haces leyendo un libro. Tú no te lees un libro, Oscar, sobre estoicismo y wow, ya está todo solucionado, tus problemas ya no son problemas. No, te lees un libro, te lees la teoría y ahora hay que ponerlo en práctica. El estoicismo es muy bueno también en eso, es una filosofía muy práctica, pero es muy dura. El estoicismo te dice, no critiques a los demás. Oh, vale, pero es que al día siguiente estás sentado en la barra del bar con tus amigos y sin darte cuenta estás criticando a ese amigo que ha faltado. El estoicismo lo que hace es que cuando llegues a casa seas consciente de que has estado criticando y de que quizás no tienes que haber criticado, no te ha aportado nada, no has aportado nada a esa conversación. Entonces, la siguiente vez que vayas a ese bar con esos amigos, recordarás esa parte y te será mucho más fácil no criticar. Y quizás critiques un poquito, quizás no te puedas resistir, que claro, es que criticar es muy suculento, Óscar. Pero igual la tercera vez ya no te resulte tan difícil. Y ya la cuarta o la quinta, ya no es que tú no critiques, es que cuando critiquen tus amigos, tú dirás, oye, ¿os importa no criticar, no hablar sobre esta persona que no está? Eso es el estoicismo. Y el estoicismo va a hacer que tropieces muchas veces y va a hacer que esas creencias que suenan tan bonitas cuando las leemos, esas citas, pues tú mismo te equivoques una y otra vez, pero también te ayuda a ser consciente de tus fallos, consciente de dónde debes mejorar. Y igual que tú fallas un levantamiento en el gimnasio, pues también vas a fallar en tu vida practicando el estoicismo. Pero la siguiente vez que vayas a intentarlo va a ser mucho más fácil. Entonces se trata de un camino a largo plazo. Como dice Ryan Holiday, el obstáculo es el camino. O sea, tú céntrate en ser mejor persona, en mejorar, y cada vez que te equivoques, que es normal, porque el estoicismo también plantea eso, ¿no? Sabe que el filósofo estoico perfecto no existe. Al final, como seres humanos, tenemos unos instintos que somos incapaces de controlar al 100%. Y eso el estoicismo también lo sabía. Y te dice que, vale, no vas a ser jamás, ¿no? Como plantea, por ejemplo, Séneca o Marco Aurelio en sus meditaciones, pero acércate todo lo que puedas a ese estoico perfecto. Cuanto más te acerques, pues más vas a estar tú tranquilo, ¿no? Esa ataraxia de la que hablaba el estoicismo también. Yo sí que aquí me gustaría matizar en que no es algo rígido, porque al final la gente se piensa que o eres estoico o no, que es un poco... y es esa rigidez que no existía, porque eso los hubiera llevado a la frustración y la frustración no resuena con el estoicismo. Ahí tendríamos ya algo que no sería estoico. Y es más, ellos aprendían de otras filosofías, incrustaban las cosas, lo que hemos comentado antes, cogían lo que les parecía bueno y lo metían en su misma filosofía y lo adaptaban a su filosofía. Así, a modo de resumen, ¿podéis decirme lo que es para vosotros el estoicismo, aunque ya lo habéis comentado, o los principales puntos que tiene el estoicismo, haciendo el buen spam, sino que se pase por vuestro capítulo que ya resumís qué es el estoicismo para vosotros, pero qué serían los 3 puntos principales que tiene esta filosofía? Pues mira, si quieres digo, Sergio, 2 y acabas tú con otros 2.
Vale. Tiene muchos principios esta filosofía, como cualquier otra, pero creo que hay 3 o 4 muy importantes que definen y que todo el mundo que se introduce en esta filosofía pues son los primeros que le interesan, ¿no? Uno es la dicotomía o dicotomía de control, que más de uno lo habremos escuchado ya. ¿Qué quiere decir? Pues céntrate en lo que está bajo tu control o lo que no está bajo tu control. O sea, céntrate, quiere decir, en lo que está bajo tu control, y lo que no está bajo tu control, no le prestes atención, no tiene sentido. Si mañana tienes planes y mañana va a llover, y has mirado el tiempo y estás toda la tarde dándole vueltas, ¡ay, qué mala suerte! Que es que va a llover, joder, qué mala suerte. Bueno, pues vale, pues vas a estar toda la tarde frustrado, con mala hostia, y te aseguro que mañana va a llover. No vas a poder hacer nada porque no llueva. Entonces, céntrate solo en lo que está bajo tu control. ¿Quieres tener un mejor trabajo? Puedes estar llorando de que mal va el país, de que cuánto paro hay, de que si el gobierno para aquí, para allá, o puedes decir, vale, ¿qué está bajo mi control? Pues está formarme más, está echar currículums vitae a empresa, hablar con empresas, ampliar mi red de contactos, ser mejor profesional, bla, 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 bla. Pues vamos a centrarnos en esto y lo otro ya llegará. Al final te dice que te centres en el proceso, no en el resultado. Luego está la dicotomía de control, que es como la digievolución de esta dicotomía de control, y es que hay situaciones, hay acciones que dependen parcialmente de ti. Tú no tienes el control completo, pero sí que dependen. Por ejemplo, Óscar, la salud. Yo, por mucho que me cuide, mañana puedo tener un problema de salud a nivel genético. Entonces, ¿qué depende de mí parcialmente? Comer sano, hacer deporte, salir a pasear todos los días, no beber alcohol, no fumar. ¿Qué no depende de mí? Pues las cientos y miles de enfermedades genéticas o cosas que me pueden pasar en mi día a día, que ya sabemos que el riesgo igual a cero no existe. Entonces voy a centrarme en lo que sí que depende de mí, en esa parte. Esto es un principio súper básico y te diría que es el que más me ha ayudado a mí del estoicismo. Es muy básico, es muy fácil de interiorizar y cada vez que estás en tu día a día y de repente le empiezas a dar vueltas a algo, a un problema, ¡pum! Acuérdate de esto. ¿Puedo hacer algo para que esa situación cambie? ¿Depende de mí, sí o no? Si no depende de ti, sácala de tu cabeza. Vuelvo a lo de antes. Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Os daréis cuenta, se lo ponéis en práctica, que cuando lo vais a hacer, esa preocupación, por mucho que digamos, oye, vete, sigue estando ahí, sigue estando ahí. Aquí es donde entra ya el entrenamiento de la mente. Y el segundo principio, antes de dejar a Sergio, te diría que es el que te enseña, te ayuda a hacer una mejor gestión de tus emociones, un mejor control de tus emociones. Mucha gente piensa de que el estoicismo te dice que no tienes que tener emociones. El típico estoico, una persona fría, seria, que no le afecta nada y nada más lejos de la realidad. El estoico, el ser humano, que no deja de ser otra cosa que un ser humano, sí que tiene emociones, pero aprende a gestionarlas mucho mejor. El estoico, cuando está en un atasco, en el coche, no se pone a pitar y a gritar como un loco, por mucho que tenga prisa y por mucho que en ese momento la ira se apodere de él. El estoico cuenta hasta 10 y sabe de que por mucho que grite, por mucho que le pegue al claxon, ese atasco no se va a solucionar. Porque para empezar, ni depende de él, entonces no tiene sentido ponerse como se pone y aparte es perjudicial para él. O sea, lo va a pasar peor él poniéndose así que no haciendo nada. Entonces, te ayuda a gestionar mejor tus emociones. Pero no solo las malas, las que tenemos como malas, como la ira, como el enfado, como como la frustración, por ejemplo, sino también las buenas. El estoico te dice que seas prudente con las malas, pero también con la alegría. O sea, que igual que te dice que no critiques al prójimo, también te dice que tampoco lo adules en exceso. Pues esto un poco se puede hacer la similitud con las emociones, ¿no? O sea, no caigas en esa tristeza, no caigas en esa ira, no caigas en estas emociones, pero tampoco caigas en el exceso de alegría, en el exceso de saltitud, ¿sabes? O sea, mantente un poco neutro, pero como te digo, tú tienes tus emociones, no vas a dejar de tenerlas, es imposible como ser humano. Te ayuda mucho a gestionarlas. Y quien sabe gestionar sus emociones, Óscar, en la vida que vivimos, o sea, va con trucos en la vida, literalmente. Va con hacks. Va con hacks. O sea, es muy, muy importante. La mayoría de problemas que tenemos lo tenemos por no saber gestionar sus emociones. Por decir cosas cuando no tenemos que decirlas, por gritar cuando no tenemos que gritar, por ponernos de determinada manera en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Todos los problemas, o muchos de ellos, vienen por no haber sabido controlar nuestras emociones, por haber actuado como animales, ¿no? Que decían ellos, por haber actuado por instinto.
y no haber parados a pensar y decir, a ver, David, para 10 segundos. Y antes de actuar, piensa si tiene razón de ser lo que vas a hacer, o es mejor controlarte, dejar que pase el tiempo, dejar que esa ira se evapore de tu cuerpo, entonces actuar. Entonces, ya te digo, quien es capaz de controlar sus emociones, seguramente le vaya mucho mejor en su vida, ya no solo personal, sino a nivel social, con los demás. Y yo, por rescatar y hilar con lo que acabas de decir, David, hay una frase de Kipling que es muy buena, que es: al éxito y al fracaso, esos dos impostores, trátalos con la misma indiferencia. Y al final eso es un poco por lo que predica el estoicismo, que ni cuando ganes el partido te vengas arriba, ni cuando lo pierdas te vengas abajo, que simplemente te centres en jugar el mejor partido que puedas. Y el resultado del partido realmente, dentro de la tricotomía, está parcialmente sobre tu control, porque obviamente jugar todo lo bien posible influye en el resultado, pero no lo determina. Y yo decir, por ya dar un poco mi opinión del estoicismo también, que no caso tanto con el estoicismo como David, sí que estoy mucho más abierto y no cuadro con algunas cosas y no me acabo de identificar con esa filosofía. Y por destacar, hemos mencionado la dicotomía del control, me gusta muchísimo también el estoicismo, que tiene herramientas para el autoconocimiento un montón. Por ejemplo, mismamente sacando a Séneca, llevar un diario por las noches, hacernos preguntas para ese evaluar constantemente y conocernos mejor. Vale, que Séneca se preguntaba al final del día 3 preguntas sencillas, que yo de hecho es algo que hago, llevo haciendo bastante tiempo, de preguntarme qué he hecho bien, qué he hecho mal y qué puedo mejorar. Esas 3 preguntas por la noche te sirven para dar un barrio general a tu día y, como decimos, y ya lo hilo con la segunda parte que me gusta mucho del estoicismo, aspiras a tu yo ideal. Creo que hoy en día se entiende la felicidad como ese placer instantáneo, ese estar todo el rato sonriendo, y realmente la ética eudamonía es la palabra con la que los antiguos griegos se referían a felicidad, pero que realmente es una felicidad entendida como ese alcanzar tu mejor versión. Y creo que es algo súper atractivo el estoicismo, que te anima a aspirar a ese yo ideal. Y creo que eso lo destacaría también, de aspirar, ten un ideal al que aspirar y realmente no te centres en llegar a un objetivo concreto, porque siempre vas a tener margen de mejora. Céntrate en poder mejorar un poquito cada día. Y la herramienta que he dicho, por repetir un poco, del diario, que a mí me ayuda mucho, esas 3 preguntas de Séneca. Sí, yo también sigo ese diario que plantea Séneca y me parece muy bueno. Y cerrando un poco con los estoicos, no sé si os gustaría añadir algo a lo que habéis dicho de todo. No, que a quien no conozca mucho esta filosofía y nos esté escuchando oye, resoné con él y quiera investigar un poquito más, pues tú lo has dicho, tiene nuestro podcast que tenemos algún capítulo hablando sobre estoicismo, o le diría que siempre recomiendo el primer libro para empezar, que quizás no sea el mejor, el más fácil de leer, pero yo creo que es el mejor libro para hacerte una idea de qué es el estoicismo, y es el de Meditaciones de Marco Aurelio. Además lo puedes encontrar en cualquier lado, en Amazon, te vale 10 euros, es muy finito. Y son citas, son recordatorios que el mismo Marco Aurelio, un emperador romano, se hacía a sí mismo, cuando fallaba sobre todo. Es como que se tenía, lo que he hablado antes, ¿no? Él se repetía en esas situaciones cotidianas donde él fallaba y se repetía esos mantras para mejorarse como a sí mismo. Si leemos Meditaciones nos daremos cuenta de que muchas citas se repiten a lo largo del libro, porque al final él mismo se iba repitiendo, ¿no? Donde más fallaba, donde más se frustraba. Pero creo que es una manera, a mí es el libro que, digamos, que tengo de estoicismo de mesilla, y pienso que yo fui con el primer libro que empecé y pienso que alguien que quiera empezar es una buena manera de empezar. También tienes a personajes, autores estoicos modernos que he comentado antes, como Massimo Pigliucci, como Tim Ferriss, como William Irvine, que explican pues, una visión mucho más moderna y mucho más actualizada sobre el estoicismo, que también pueden acudir a esas fuentes y seguramente se les va a hacer mucho más cómoda a la hora de leer. Pero poquito más, es que el estoicismo al final pues es muy denso. Oscar, nos pegaríamos hablando aquí de estoicismo horas y horas y no llegaríamos ni a la punta del iceberg. Así que la gente que quiere investigar, pues eso, que se compre un par de libros, que lean sobre esta filosofía, que yo creo que les va a aportar muchísimo. Y oye, y luego cada uno que decida si resuena con ellos o si no, que no pasaría nada.
Sí, yo por añadir, igual empecé con Marco Aurelio, pero lo dejé a medias porque me resultó muy complicado y muy pesado. Como dice David, tienes que entender el contexto. Al final es el diario del emperador de Roma y se está mandando recordatorios a él mismo constantemente. No es un libro que Marco Aurelio escribiera para publicar. Es simplemente su diario, se cogió y luego se publicó. O sea que no está pensado para que te lo leas. Pero sí que es verdad que una vez entiendes los principios del estoicismo, y para eso yo recomiendo Invicto. A mí me encantó y sobre todo cómo coge los elementos actuales y los relaciona con la terapia cognitivo-conductual que ha dicho antes David, y sobre todo que lo orienta a conseguir nuestros objetivos. Creo que es un librazo de Marcos, como la mayoría suyos. Y luego que vayan a Marco Aurelio, Séneca, me estoy metiendo en él ahora y me está encantando, así que Marco Aurelio, Séneca y Epicteto súper sencillo. O sea, los 3 romanos yo los recomiendo mucho. Yo suelo recomendar el de Pierluigi, que es el que más me gusta para que la gente se inicie. Y por eso suelo recomendar ese. Pero las meditaciones de Marco Aurelio no, porque si no le gusta la filosofía, ya digo que no se lo va a leer la portada y ya está. Sí, se va a ir corriendo. Nada, y pasando un poco de filosofía, y ya para cerrar el podcast, y porque me pareció muy bonito este último, no penúltimo, creo que fue el podcast, el que hablasteis de los epicúreos y la versión de la amistad. Bueno, David o Sergio, el que quiera, que me explique en qué basaban la amistad los epicúreos. David, ¿le das o le doy? Pues si quieres empiezo yo. Yo domino mucho menos el tema de los epicúreos que Sergio, pero sí que la parte de la amistad conmigo también fue la que más resonó grabando ese podcast. Le daban mucha importancia a la amistad, los epicúreos, y creo que es más que merecida. Al final hay una frase, no recuerdo de quién era, ¿no? Que dice que el éxito, si no es compartido, no es éxito, no hay felicidad, ¿no? Al final nosotros tenemos la felicidad cuando compartimos ese éxito. Nos gusta compartir cuando nos va bien con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Y hay que volver a darle, si es que a alguien no se la da aún, esa importancia a la amistad. Lo es todo. Yo esto he reflexionado muchísimo en mi día a día, Oscar. Todos los objetivos que tengo a nivel profesional, todos los objetivos que tengo a nivel personal, pero no valen de nada si yo no tengo amigos para compartirlos. De nada, de verdad. No valen de nada. Y pienso que quien diga lo contrario se está autoengañando o ni siquiera entiende la necesidad de estar bien rodeado por un entorno que te quiera, que aprecies, que admires. Y ahí están los amigos. Nos cuesta mucho decir te quiero a nuestros amigos, nos cuesta mucho recordarlos esos mensajes. A mí me costaba mucho, de hecho, y ahora lo intento decir muchísimo y cada vez que me acuerdo, porque pensamos de que no es necesario, pero hostia, a ti, Oscar o Sergio, no nos gusta que de repente recibáis un mensaje de un amigo, de una amiga, diciendo que se está acordando de vosotros por la razón que sea, que os quiere muchísimo, que os echa de menos. ¡Buah! Es que eso es... O sea, te sale una sonrisa en la boca y para mí la vida es que es eso, es eso. Hay muchas más cosas en la vida. Está el deporte, está la familia, está el trabajo, está el éxito financiero, profesional, el que tú quieras. Pero creo que todo se sustenta en las relaciones, en los lazos. Hemos hablado al principio del sentimiento de comunidad, ¿no? De pertenencia de grupo. Y es que todo se basa en eso, en las relaciones que tenemos con los demás. Y el tener unas buenas relaciones y unas buenas amistades, para mí es esencial. No merece la pena, o al menos a mí no me merece la pena, sacrificar esas relaciones por más éxito financiero, por más éxito profesional. Porque sí, hace poco, creo que lo comentaba Sergio en un podcast, no quiero recordar quién, campeón del mundo de Strongman, cuando ganó el último campeonato. Eso es, cuando ganó el último campeonato, se echó a llorar delante de los reporteros, se echó a llorar y decía que se arrepentía. Había ganado, era campeón del mundo, wow, pero se arrepentía de todo el tiempo que no había podido pasar con su mujer y sus hijos. Y ya, obviamente, pues con sus amigos, ¿no? Y sus relaciones. Entonces, yo eso es lo que no quiero. ¿Hasta qué punto estamos en esa carrera de la rata en el que queremos más y más? Queremos ese éxito profesional, estar más fuertes, ser más ricos, tener un puesto de más responsabilidad y sin darnos cuenta dejamos lo verdaderamente importante y en este caso estamos hablando de la amistad. Entonces,
puedes conseguir las dos cosas, pero si tienes que priorizar alguna, te diría que priorices siempre la amistad. Si en alguna tienes que ir un poquito más lento, que no sea en la amistad. Al final, cuando llegue nuestra hora, creo que nos vamos a acordar solo de los momentos, de las risas que nos echábamos, de lo bien que lo pasamos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, y no creo que nos acordemos de cuántas empresas hemos creado o de cuánto peso levantamos en press de banca o de cuántos podcasts hemos hecho. Entonces, los epicúreos, pues eso, le dan mucha importancia a la amistad. Esta es mi visión de la amistad y no sé si Sergio seguro que puede aportar algo más a nivel de cómo lo definían realmente los epicúreos. Perdona, Sergio, antes de que empieces tú, hacer un inciso, y si estás escuchando esto, envíale un WhatsApp a la persona, o llama a la persona que estés pensando ahora mismo y dile que la quieres. Sergio, pero de verdad, Óscar, es que yo esos mensajes los escucho muchas veces y yo cuando los escuchaba hace años decía, sí, ya se lo enviaré. Es que hoy no, es que justo hoy es que estoy yendo a entrenar. No, pero es que digo ahora mismo. Pero que le den al pause, luego nos podcast, dale al pause y hazlo de verdad. Porque estos mensajes que los escuchamos y nos parecen súper bonitos, ¡guau! Que sí, luego lo hago, que es que llego tarde a clase. No, ¿y qué pasa? ¿Vas a llegar tarde 20 segundos más? ¿Tú crees que esos 20 segundos que vas a llegar tarde no merecen la pena? O sea, empieza a crear ese hábito de, como tú dices, Óscar, de recordar a la gente que te importa, que les quieres, que les echas de menos, que acabas de ver algo que te ha recordado a ellos. O sea, no sabéis la ilusión que le va a hacer a esa persona y la ilusión que os hará a vosotros cuando recibáis un mensaje así. Totalmente. O sea, me parece una reflexión muy bonita, David, y creo que obviamente es una pieza fundamental las relaciones en tu vida. Creo que sin tener buenas relaciones no puedes florecer como individuo ni alcanzar esa mejor versión tuya. Creo que deben ser una parte fundamental, que por sí solas quizás no te dejen alcanzar ciertas cosas, y que no es... El mensaje de David, para que no se malinterprete, no es vete al parque todo el día con tus colegas, no, pero sí que sea una prioridad dentro de tu día, el compartir tiempo con gente que quieres, el tener una conversación con un amigo, el decirle te quiero. Creo que eso es súper importante y que se nos olvida muchas veces, me incluyo, mea culpa, a mí se me olvida mucho, pues eso, hablar con amigos, decirles te quiero. O sea que yo aquí soy pecador, el primero. Y entender también, Sergio, perdona que te corte, de que está este mensaje, Óscar, no sé si lo has escuchado, de que oye, el entorno, nuestros amigos son muy importantes en esas personas que nos van a ayudar que consigamos nuestros objetivos antes, ¿no? Pues al final, si yo soy deportista y quiero hacer deporte, pues voy a juntarme con el entorno deportista, ¿no? Que va a favorecer que yo haga deporte. Está guay, pero no dogmaticemos esa idea. Si tú tienes un amigo toda la vida, del pueblo, que no hace deporte, que fuma, pero lo quieres con locura porque es tu amigo y punto pelota, dale la importancia también que se merece. Es tu amigo. No lo juzgues por si no hace deporte como tú, o si no quiere ser freelance como tú, o si no escucha podcast, o si le hablas de filosofía y le aburre. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es tu amigo y quiérelo por cómo es él. Intentamos solo rodearnos de gente de nuestra cámara de eco, de gente que piensa como nosotros, que hace lo que nosotros, y si no nos justificamos que es que no, es que esta persona ya me está ralentizando mi camino. No te está ralentizando nada. Otra cosa, como dice Sergio, que no se malinterprete, es que tú estés todo el día en el parque, con tus amigos que no hacen nada, que no tienen ninguna inquietud por la vida, y que eso a ti, digamos, te ralentice porque tú quieres otras cosas. Eso es diferente. Pero puedes tener muchos grupos de amigos diferentes. Puedes tener ese grupo de amigos que tiene más inquietudes como tú y que te ayuda a nivel profesional, a nivel de salud, a nivel personal. Y puedes tener algún amigo pues, que no comparte muchas de tus inquietudes, pero que da igual, pero que os queréis como sois. El tío le pareces un coñazo porque estás todo el día hablando de estoicismo y a ti te parece un coñazo porque te está hablando todo el día del Barça Madrid. Y los dos, aunque os pareces un coñazo, os queréis. Y se está perdiendo eso, sobre todo en hoy es como lo percibo yo, en este mundo que estamos nosotros, de aprendizaje, de podcast, de emprendimiento, este mundo digital que parece que esas personas no tienen cabida en nuestra vida, ¿no? Es que esta persona, si no es así, si no tiene ninguna inquietud, si no quiere ser una persona de éxito, mejor déjala atrás. No. O sea, todo el mundo tiene su lugar y creo que todo el mundo cabe si de verdad esa relación de amistad es bonita y es pura, dedícale tiempo, aunque seáis totalmente diferentes.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Nada que añadir a la reflexión, simplemente por hacer un matiz de epicureísmo. Al final el epicureísmo se basaba, o el objetivo era el gozo, por así decirlo, la búsqueda de placer, pero con cabeza. Y para Epicuro, uno de los mayores placeres era eso, disfrutar de las personas, de los amigos. De hecho, Epicuro coge y se va al jardín, que era un jardín en términos literales, pero también era el nombre de la escuela de los epicúreos, y se retira ahí con sus amigos a charlar, a hablar de filosofía, a comer y a relajarse. Se olvida de la política y de todo. No creo que haya que hacer esto, como he comentado, pero creo que la idea de priorizar en nuestra vida a nuestros amigos y que nuestros amigos per se son una fuente para nosotros, ya pensando a nivel egoísta, si te pones a reflexionar y a darle una vuelta, es una fuente para ti de bienestar. Tú cuando estás con tus amigos en el parque, dando un paseo, lo que sea, estás increíblemente bien, estás de puta madre, no tienes preocupaciones, estás charlando con él, se te olvida el tiempo, te olvidas de si eres freelance o freelance, si ha perdido tu equipo o si ha ganado, es que te olvidas de todo, pasas tiempo con ellos, como por ejemplo estamos aquí conversando, te olvidas de todo y no piensas en otras cosas, y creo que ese tipo de acciones, que sobre todo, y vuelvo a recalcar el papel de las personas que quieres en tu vida, pues hay que rescatarlo. Y el estoicismo, por ejemplo, hay que coger un pelín. Totalmente. Bueno, ya para ir terminando, siempre pregunto al final de las entrevistas que me digáis un libro y una persona que os gustaría que viniera al podcast. Empieza tú, Sergio, así me dejas un poco pensar. Vale. Que me lo pone más fácil. Vale, libro sin duda influido porque lo estoy releyendo ahora por segunda vez, pero me ha encantado esta segunda vez que lo estoy releyendo. Antifrágil, me encanta. Es muy largo, pero es que tiene ideas brutales. Me parece, bueno, a mí Taleb me ha influido mucho y me encantan sus ideas. Son muy diferentes y muy contrarias a lo que estamos acostumbrados. Ya me extrañaba que no saliera Taleb por aquí. No, pero A mí me extrañaba más, Óscar, a mí me extrañaba más. Sí, y me encanta. Y me lo estoy releyendo ahora otra vez y me está encantando todavía más. Así que obviamente estoy influido porque lo estoy releyendo ahora mismo, pero recomiendo Antifrágil. Libro complicado, pero muy interesante. Y para que entrevistes, yo te diría, por el interés que has mostrado en estoicismo, te diría a Pepe. Pepe García del Estoico. No sé si ya se ha pasado por aquí, pero... No se ha pasado por aquí, pero sí que lo tenía ahí puesto en mira. Pues Pepe, sin duda, para mí a nivel de estoicismo está haciendo las cosas increíblemente bien. De hecho, tuve el placer de conocerle en persona y es un tío de 10 y además pilota bastante estoicismo. Así que te recomiendo a Pepe. Pues yo, después de hacer una breve revisión de mi biblioteca, a ver con qué libro me quedaba, porque a veces es muy difícil, ¿no? Es como, ¿cuál es tu canción favorita o tu película favorita? Bueno, pero hoy que me has preguntado ahora mismo, te diría que si tuviera que elegir un libro sería este que ves aquí, Jordan Peterson, 12 reglas para vivir. Jordan Peterson es un autor que para mí es referente, he aprendido también mucho con él, tiene una perspectiva de la vida muy binaria, o lo amas o lo odias. Yo lo amo. Pero creo que aunque lo odies, es muy interesante ver, porque además argumenta todo, ¿no? No es un tío que te dice esto es así porque sí. El tío es muy, ¿cómo decirlo, no? Va al origen, es muy... va al origen del pensamiento, de la biología del ser humano, argumenta, ¿no?, los comportamientos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, y nos da un poco, pues, como lo llama él, el antídoto al caos, ¿no? Estas 12 reglas para vivir, para tener una vida más feliz, más tranquila, y creo que es súper interesante. Y una persona que pues traer aquí, pues hemos hablado antes de ella, creo que nos ha pasado por aquí, y es mi buen amigo Jano Cabello, que creo que si lo entrevistas seguramente te dé para 4 podcasts. Va a hablar más Así que David, o sea que el va a hablar oyente más que que se yo. prepare. Pero te puedo decir que es la persona más auténtica que conozco, es la persona que tú lo ves en su vida laboral, en las empresas que lleva, lo ves en su vida personal y es la misma persona, cosa que es muy difícil de ver, porque siempre, aunque intentemos ser la misma persona, no somos la misma persona. Siempre estamos como con el acelerador un poco menos apretado cuando estamos, digamos, ante la cámara, las redes sociales, pero Jano lo bueno, aparte de todo el conocimiento que tiene en su cabeza, es que es súper auténtico y muy natural y te va a responder a todo lo que quieras y te va a responder cómo es él.
no te va a responder ni pensando en su empresa, ni pensando en su perfil profesional, te va a responder como es Jano Cabello. Así que creo que puede aportarte muchísimo y bueno, y a la gente que lo escuche le va a encantar seguro. Como diría Jano, su marca personal. Eso es. Nada, chicos, agradeceros este tiempo que me habéis regalado y bueno, deciros, si queréis decir las redes sociales o por dónde os pueden encontrar. Pues venga, dale tú primero, David. Pues si quieren escuchar nuestro podcast, que ya he comentado que hablamos sobre filosofía, psicología, mentalidad, historia, salud, un poquito de todo, pues nos pueden buscar en el Rincón de Aquiles, en cualquier plataforma de podcast. Estamos en Spotify, iVoox, Apple Podcast, y en Instagram somos erda.podcast. Y bueno, y luego si me quieren encontrar a mí o a Sergio a nivel personal, pues yo solo tengo Instagram, solo utilizo esta red social y fíjate que no me acuerdo ni cómo me llamo, creo que soy David_Valeus, fíjate cómo estoy yo. Y Sergio, el tuyo. Yo Instagram cada vez lo uso menos, pero @_ Sergio San Juan, y ahora sí que le estoy dando más oportunidad a Twitter y igual que Instagram, @_ Sergio San Juan. Pero que se centren sobre todo en el podcast si les ha molado esta conversación y si no, igual, que se pasen también. Y cualquier pregunta, cualquier mensaje que nos quieran dejar, nos lo pueden dejar en el Instagram del podcast sin ningún problema y les responderemos 100%. Ya lo digo yo, que soy un fiel escucha del podcast y os he preguntado muchísimo. Nada, de nuevo, muchísimas gracias y hasta luego. A ti, Oscar. Un fuerte abrazo. Adiós. Chao.